Hola, buenos días. Igual iniciamos sesión. Me presento, mi nombre es Luis Díaz, soy asesor de servicio en el área de servicio y vamos a continuar con la sesión número 2 del curso intensivo básico de Vende. Muy bien, entonces el objetivo al finalizar, el participante identificará el proceso para la creación de documentos de CFDI que registró las operaciones comerciales en una empresa en Contacto y Vende. Voy a ir apagando la cámara para que no tener problemas de ancho de banda. E igual, les recuerdo las reglas. Cualquier situación que necesiten retirarse, con gusto nada más háganlo en silencio. Dudas, de favor, déjenlas en la parte del chat. Fernando, no te preocupes, igual puede reiniciar la parte de la aplicación, porque me comentan que no puede ver el chat grupal, igual para reiniciar a lo mejor la aplicación y con eso de alguna manera te puede ayudar. Les recuerdo, bueno, cualquier duda, situación que tengan en específico, con gusto, de favor, déjenmelas en la parte de preguntas. Sobre todo, aquí el detalle está, y me gustaría hacer hincapié, todo lo que se vio de la sesión 1, que llegasen a tener alguna situación, un detalle, les haya quedado una duda, sobre todo para que se vayan bien con los conceptos básicos y definidos, por en dado caso que se llegaran a registrar y nos acompañen para los siguientes cursos de Vende, con gusto. Bueno, aquí la idea es terminar lo de la sesión 2 y hacer un tiempo para repasar justamente esos detalles. Entonces, del tema de carga de XML, ese me gustaría retomarlo. El día de ayer lo vimos muy por encimita, entonces justamente por aquellos que se tuvieron que retirar por la sesión, nos extendimos un poco más. Igual les agradezco a quien se haya quedado hasta el final, pero lo vamos a retomar. Entonces, carga de XML, este proceso te ayudará a crear documentos de tipo ingreso y también se pueden cargar lo que son ingresos y pagos. Estos justamente los va generando en la parte de la empresa. Puedes ajustarle el saldo, sobre todo de preferencia. Está muy enfocado para las cuestiones de cargas de PPD, pero no es un impedimento el hecho de que el sistema te permita cargar un PUE como un PPD. Sobre todo también una funcionalidad extra es que se generan los catálogos de clientes y productos con base en lo que tenga ese XML. Si por alguna situación el código o el nombre no es similar a lo que se tiene ya en los catálogos, se genera un nuevo registro. Al final de cuentas, tomen como consideración que es un sistema nube. Requiere tener un registro. Para generarse, obviamente, pues el documento va a requerir tener ese enlace justamente. Entonces, les reitero, no es un impedimento el hecho que se pueda cargar PUE o PPD, pero pues de preferencia, tomando en cuenta que los XML históricos son limitados, se les recomienda más bien utilizarlo con PPD, pero bueno, ya es a consideración del mismo usuario. Se lo van a encontrar en la demo, no viene directamente esta funcionalidad, entonces, pero el menú sí viene en activo. Si van a querer entrar a hacer uso, necesitan a partir de cierta licencia. El menú, bueno, viene en la parte inferior izquierda como carga de XML. En ocasiones, bueno, no se va a poder visualizar por cuestión del zoom del navegador. Igual se recomienda, pues, a lo mejor alejarlo. Sobre todo, nos permite cargar hasta 20 megas de XML. Lo que llegue a pesar ese volumen de XML en 20 megas es lo que va a permitir subir. Si se fijan, se divide en dos pestañas. La primera es la de carga. Aquí vamos a seleccionar, ya sea que arrastremos o lo seleccionemos directamente del directorio. Y en la segunda, después de que se hace el proceso de carga, prácticamente se hace lectura de los XML, validaciones. De ahí se generan los documentos y estos quedan ya visibles dentro de los listados correspondientes. De ahí se generan también los catálogos
todos los registros que hagan falta que tengan estos mismos XLML, pero esto no significa, por ejemplo, para la cuestión de los PPD, que ya vayan a ser susceptibles a poderse elegir para pagarse. Para esto necesitamos ajustar un saldo. Como directamente una factura no tiene en cuánto es el saldo pendiente que hay que aplicarse, entonces justamente nos tendremos que regresar a la parte del saldo de documentos, la pestaña, y ahí ajustamos cuánto es el saldo que queda pendiente. Se fijan, se arrastran, del lado derecho ya se ven elegibles, se cargan, ahorita hacemos de todas maneras el ejercicio práctico. Y les reitero, regresarse justamente a la pestaña de saldos de documentos, lo podemos ir filtrando por el RFC y ya de aquí nos enlista todos los documentos que fueron cargados para esta persona o este cliente en específico, ajustamos el saldo y después le damos en actualizar. Ya a partir de ahí podemos elegir estos documentos, ya sea en cuestión directa de que demos la opción de crear pago o al momento de generar un rep, van a estar visibles y elegibles para poderse enlistar. Una vez cargados, podrás visualizarlos en el apartado de CFDI, facturas, identificando el saldo pendiente y actualizado y el parámetro que el documento fue importado. Si se fijan, en algunos el estado de pago está parcialmente pagado, otros no están pagados, y así se vería ya cuando se ajusta el saldo. Al finalizar el proceso de cargado de XML, puedes confirmar que los catálogos tanto de clientes como productos se generan de forma automática con base a los datos contenidos en dicho XML. Punto nada más también para recalcar, te permite hacer carga de 3.3 y 4.0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a ingresar a la opción de carga. La carga de los XML proporcionados en los archivos, estos vienen justamente en los material de apoyo. Vamos a validar que los XML a cargar son los correctos. Estos tienen que empatar el RFC emisor con el RFC de la empresa. Y recordando un poco de la sesión 1, el RFC es el único dato que no se puede modificar. Por lo tanto, igual si llegáramos a cometer alguna situación, tendremos que borrar la empresa. Esta carga de XML consume XML históricos, estos no son renovables, por si alguna situación se requieran eliminar, pues no es posible, al menos que se elimine la empresa y de todas maneras no se regresan estos. Si llegáramos a tener 500, cargamos 300 y esos 300 a lo mejor tienen un conflicto y por alguna situación el usuario tiene la idea de querer borrar la empresa para recuperar esos 300, sí se van a eliminar, pero no se recuperan esos 300. Dentro de las posibilidades comerciales, pues sí se puede el volver a adquirir algún paquete con con XML históricos adicionales. Aprovechando, bueno, si pueden ver la pantalla, tomen en cuenta dos situaciones. El día de ayer de los Royman, retomando este punto, me pregunta qué pasa al cargar el XML, el cliente no está creado, se genera el registro. Si el cliente no está creado o el producto no existe, los dos se generan. Si por alguna situación hay algún detalle de que no esté creado o por algún carácter ahí muestra diferencias, incluso se puede hasta duplicar. Como tal, no es una duplicidad, porque realmente pues, el XML lo traía de una forma y el usuario al momento de cargarlo de otra manera, recuerden que se puede cargar manual con base a los XML y directamente de forma masiva. Entonces, aquí justamente, bueno, las invitaciones, el día de ayer por ahí algunos les llegué a pedir el correo electrónico para pasarles y que pudieran hacer a lo mejor la prueba muchísimo más tarde para la carga de los XML, porque bueno, recordando la opción de los XML históricos, no vienen disponibles para la licencia demo. De todas maneras, igual, quien quiera por ahí checar el punto de su licencia,
les recomiendo acercarse al ejecutivo comercial. De todas estas personas que por aquí invité, punto nada más importante también, recalcar, las invitaciones duran hasta 72 horas. Si por alguna situación no llegó el correo porque tienen bloqueado, recuerden que esto siempre llega del correo no-medio replay @contaqui.com. Si por alguna situación el subdominio bloquea justamente este correo, sí es importante, uno, deshabilitarlo para cuestiones internas o del administrador del correo, y dos, ingresar justamente esta parte de tu cuenta y verificar aquí en invitaciones recibidas, sin importar que no haya llegado el correo, aquí se puede aceptar justamente las invitaciones. Voy a hacer una prueba nada más para mostrarles una cosa adicional. Ahorita hacemos el ejercicio de la carga de XML, nada más aprovechando que tengo aquí abierto esto. Ok, tip para que puedan revisar si una persona está registrada o no, o si se registró ya la cuenta. Cuando nosotros colocamos el correo y le damos un tabulador, si automáticamente nos aparece el nombre y el apellido, quiere decir que la persona ya está registrada. Entonces, y retomando pues la cuestión de los roles, si se fijan, aquí está administrador o facturista. Administrador puede hacer uso de la licencia, borrar empresas, generarlas, y el facturista nada más puede generar los documentos y no puede entrar incluso para la cuestión de configuraciones. Y otra de las cosas, el facturista, ahorita no tengo ninguna empresa creada, pero el facturista nada más se puede dar permisos por cada una de las empresas. Aquí al terminar, pues nada más se agrega y ya la invitación estaría disponible. Entonces, nada más para retomar ese punto, es una manera de observar cuando se tiene ya registrado el correo. Si por alguna situación el cliente nos dio mal el correo para hacerle el favor de hacer el registro, justamente alguien más nos pasó su correo mal, pues con eso podemos validar. Y bueno, tomando en cuenta de que no tenemos ahorita una empresa, vamos a recuperar empresas. Les voy a dejar en el chat para quienes se vayan integrando ahorita nuevamente la liga para el material de apoyo. Igual confirmanme nada más que no tengan conflictos de ingresar. Entonces, al momento de hacer las invitaciones, si se fijaron, no tenía empresas creadas. Esto, bueno, porque el día de ayer sí tengo empresas, pero estas son de las que tengo compartidas, pero mías, directamente de mi licencia. Recuerden que al generar la empresa, podemos elegir justamente de qué licencia vamos a hacer uso. Entonces, aquí en el listado de empresas, les mostraba el día de ayer que es sobre todo como para modificar cuestiones del nombre. El nombre es directamente la razón social. El alias se puede como para cuestión de sucursales, sobre todo si llegas a tener dos empresas con el mismo RFC, es una manera justamente de colocar la misma razón social, pero diferenciarlas y sobre todo que permita trabajar de esa manera. Entonces, aquí tenemos la papelera y en esta papelera podemos recuperar las empresas. Esto ya va a depender de cuestión del sistema, y miren, si se fijan, nada más es reactivar. De las empresas que estén justamente en este listado, sí se toman en cuenta para la cuestión de la licencia, pero tomen en consideración que la validación del nombre y el RFC como para generar una empresa adicional, sí se toma en cuenta de los dos listados, del de papeleras de empresa y el de empresa. Sobre todo, bueno, suele llegar a pasar con algunos otros sistemas en los cuales requieres generar más empresas con el mismo nombre, o tomando un ejemplo muy, muy burdo, una migración de Contabiliza que toma el nombre de la empresa. Entonces, si se llega a borrar, hay que borrarlo de los dos puntos o colocarle a lo mejor un alias. Y la que cuenta como para su licencia es justamente esta, la que está en este punto.
Recuerden que hay licenciamientos mono R, o bueno, un solo RFC, una sola empresa, y multiempresas. Entonces, y aquí, si se fijan, ya me aparecen de las empresas. Recuerden que del listado, pues es el RFC, el nombre de la empresa. Si llega a tener algún alias, viene en la parte inferior. Y de abajo viene del nombre de la licencia a la cual pertenece. Y bueno, la estrellita es justamente como para dejarla como favoritos o anclarla al inicio. Vamos a tomar la empresa esta de grupo de enfoque. Y miren, si se fijan nada más en la parte de venden, XML histórico, yo ya había hecho una prueba de carga de 2. Se fijan, a pesar de que estuvo borrada y demás, incluso si le llegara a borrar, pues no se recuperan. Siguen marcando 2 del límite que tengo permitido. Sí, Max. Sí, Max pregunta acerca de si tienen APIs para programarse en Vende. Igual, sí hay un sitio dedicado donde se puedan hacer todo ese tipo de consultas y si se cuenta con la capacidad. Entonces, sí te recomendaría, a lo mejor regálanos una llamada a servicio o en su defecto, preguntar al ejecutivo comercial si tiene por ahí el canal correcto para esa situación. Entonces, miren, si se fijan, aquí tengo 2 de las facturas cargadas. En esta fue donde hice la prueba. Entonces, del material de apoyo tienen 3 en específico. Ok. Si se fijan en la factura, la 2526, que son justamente esta y la de abajo, el UID son pruebas. Vienen directamente con ceros, pero para identificarlo tiene una terminación C5. Entonces nos vamos a ir al sistema. Está un poco lento la carga del listado. Dejen regresar nada más para validar aquí en el punto de saldos. Ok. Si se fijan, normalmente, bueno, se cargan. Vamos haciendo la prueba con el último 27. 27 nada más lo arrastramos o se abre directamente para elegir. Del lado derecho ya nos aparece el documento. Y ya de aquí le damos a la opción de cargar documento. En la parte inferior se va a actualizar cuál fue el resultado de la última importación. Podemos descargar resultados y lo que les comentaba es irnos a saldo de documentos y aquí ya seleccionar cuál es el saldo correspondiente a cada uno de los documentos. En la cuestión de catálogos, se fijan, aquí ya están generados. Y de igual manera, en los clientes, se fijan, genero adicionales. Y ya las facturas están aquí disponibles, ya están
en la parte del origen, pero revisen que el saldo está vacío porque no hemos actualizado el saldo. Si nosotros queremos generarles un complemento de pago, déjenme reviso. Hay dos maneras de hacerlo. Seleccionamos el documento, le damos en crear pago y nos dice que es necesario capturar el saldo porque no está todavía disponible el saldo dentro del documento. Y si lo hacemos, si se fijan, es para el receptor Carla Fuente Nolasco. Si lo queremos hacer manual, aquí si se fijan no está seleccionado ninguna factura y no está listada ninguna factura. Entonces, siempre es parte del proceso el regresar después de cargar a validar cuál es el saldo. Entonces aquí, si nos debe toda la factura, pues dejamos tal cual el saldo pendiente de los 1,700. Si no colocamos lo necesario, le damos en actualizar saldo y ya directamente desde factura, si nosotros lo elegimos y le damos en crear pago, se va a listar y se va a seleccionar. O en su defecto, si generamos un nuevo pago, y aquí si se fijan ya está incluso en el listado las facturas. Ya podemos seleccionar las que queramos. El número de parcialidad sí se puede modificar. ¿Sí? De esto, en dado caso de que por alguna situación a lo mejor se haya creado una nota de crédito y entonces el REP sería una parcialidad número 2 o algo similar, entonces, o incluso, bueno, tengamos nada más un saldo pendiente de 100 pesos y pues prácticamente ya hayan pasado 12, entonces no es necesario tener como el histórico y justamente pues ya nada más aquí sería a lo mejor la 13 y ya directamente pues nos da la opción de generar y crear esos saldos pendientes y a la par pues bueno tenemos directamente los catálogos cargados con base a los XML. Y si se fijan ya aquí en el listado de las facturas nos aparece el saldo, el estado y el origen. Siempre va a aparecer aquí este icono que nos indica que bueno fueron cargados por XML. Y ya si nos vamos a los datos de la licencia, y si se fijan aquí ya nos actualizó a 3 de 1000, tenemos cargados 2, entonces ya nos dejó uno adicional. ¿Alguna duda por el momento en lo que vemos esto de carga de XML? Dime, Raymond. ¿A sobrepasar el límite, a qué te refieres? ¿Del saldo de la factura o de los XML históricos? Raymond pregunta que qué pasa al sobrepasar el límite de los XML. Al llegar justamente al tope de los XML cargados, ya no nos permite cargar algún adicional, nos manda un mensaje justamente el sistema, y ahí tendríamos que ir directamente con el distribuidor, en su caso, hacer la compra pues para paquetes de XML adicionales, XML de carga. Entonces, por eso sí es muy importante saber qué es lo que se va a cargar, platicarlo muy bien con el cliente, o sea, porque muchos, bueno, tienen como esa idea de que justamente esto puede ser renovable, cuando pues realmente sí lo tenemos limitado, entonces pues la idea es como sacarle el mayor provecho posible. A ti, Royman. Entonces, ¿sí? Y ya viendo la sesión 2, vamos a retomar lo que alcanzamos a ver de la configuración de plantillas. Configuración de los impuestos compuestos, en este caso retomaríamos lo del IEPS, retomamos parte de algunas cosas que ahorita ya hemos estado viendo y el día de ayer también, la creación de facturas
lo de facturas recurrentes, complemento de pagos, ahorita igual timbramos alguno, una nota de crédito, el envío de estado de cuentas y los documentos de traslado. Esto no hay que confundirlo con el complemento carta aporte. Recuerden que sobre todo, bueno, complemento carta aporte, hablando en temas de vías terrestres, pues tienen un alcance de cierto kilometraje, sobre todo para usos de vías federales. Y en la parte de traslado, pues nos lo pide la cuestión fiscal para movimientos de mercancías. Entonces era lo que anteriormente era la carta aporte, el documento tipo T. Y nada más no confundirlo con complemento carta aporte. Igual el sistema pues sí está preparado. Recuerden que es a partir de la versión de equipos. De las configuraciones de plantillas, retomando el tema del día de ayer, las plantillas permiten personalizar mensajes que envías a los clientes. Si recuerdan, nos da la opción de tener ciertas variables. Estos van a ser configurables. No nos permite, sobre todo como a lo mejor tener una variable de plantilla por mes, sí tendría que hacer la modificación muy manual, sobre todo si hay una empresa muy detallista por cuestiones de meses con días festivos o días importantes. Por ejemplo, un diciembre en que quisieran configurar una plantilla específicamente para Navidad, sí tendrían que hacer la modificación manual dentro de cada una de las plantillas. De las disponibles tenemos para crear facturas, notas de crédito, complementos de pago, traslados, cancelaciones, al momento de hacer la cancelación del documento, una nota de remisión, pagos administrativos. Recuerden que estos pagos administrativos son tal cual pagos no fiscales, nada más para saldar en cuestión de los documentos tipo PUR. Igual ahorita se los muestro. Esta opción de pagos administrativos nos da la opción incluso de hacerlo automáticamente para cuando estemos generando la factura. Y por último, los estados de cuenta. Vende trae la opción de poderle mandar un estado de cuenta al cliente para saber, bueno, cuánto tiene de deuda pendiente con nosotros y algunas funcionalidades adicionales que se pueden ver más adelante. Entonces, para ingresar justamente a las plantillas, vamos a ir a la esquina superior derecha en configuraciones. Recuerden que nada más va a estar disponible para perfiles de administrador o propietario de la licencia. Vamos a entrar en la parte derecha donde dice plantillas de correo y se abrirá una nueva ventana en la cual podemos modificar por cada uno de ellos la plantilla que se estaría usando. En la parte de contenido dinámico es el uso de todas las variables. Las variables son las que vienen en corchetes, como documento-folio, documento-folio fiscal, como la de empresa email, empresa teléfono. Bueno, todos estos datos los toma ya sea de los catálogos del documento o los catálogos en específico. Tal cual, sí, a nivel general, no hay como una lista, pero sí, Melissa, lo que viene siendo el propietario y administrador tienen uso completo de la licencia. Esto quiere decir que puedes generar empresas, borrar las empresas, hacer uso de esa licencia y todas las funcionalidades que trae disponible o la característica de la licencia. En el facturista, hablando de vende, no te va a permitir entrar justamente nada más al apartado de configuraciones, pero sí puede generar los documentos y nos da la limitante de invitarlos a ciertas empresas. El único que puede invitar es el administrador o el propietario. Bueno, toda esta explicación fue derivado a una duda que tenía Melissa de si podía compartirnos o cuál era la diferencia de los permisos de cada rol del sistema. María, ahorita revisamos los estados de cuenta en monedas extranjeras, porque de los documentos sí nos permite. Bueno, ahorita lo checamos en el sistema. Entonces, ahorita para retomar lo del tema de las plantillas, en cada una de ellas, bueno, podemos generar la plantilla correspondiente y hacer uso de las variables. Hay una pestaña muy en específico que es el envío automático. Esta, bueno, vamos a habilitar o deshabilitar la opción para
que se genere este correo, siempre les va a llegar al correo de noreplay@contact.com. No hay una configuración como los sistemas de escritorio que tendríamos que agregar un correo en específico de nosotros, sino es el genérico, por así decirlo, del uso del sistema. Y bueno, aquí podemos habilitar o deshabilitar. Si se fijan, también está una opción que dice enviar copia de email al contador. Retomando este punto, se puede agregar un email. Este email sería uno adicional. Puede ser obviamente pues, el del contador, pero igual a lo mejor el del propietario de la licencia. No sé, ya sería a consideración del mismo usuario, pero siempre que se envíe el correo al correo del cliente o a lo que tenga asignado al correo del cliente dentro de la captura del documento, también se va a agregar o se va a mandar un correo adicional a donde dice aquí el email contador. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, el agregar al cuerpo de la plantilla el importe total del documento y vamos a tomarlo de ejemplo dentro del sistema. Entonces, regresamos al sistema. Recuerden, configuraciones, configurar empresas, plantillas del correo y aquí justamente, por ejemplo, quisiéramos con fecha, folio fiscal y vamos a agregarle con valor de, y aquí vamos a buscar del documento el total. Aquí para seleccionarlo ya tenemos la variable seleccionada. Aquí nada más le vamos a poner dónde lo queremos agregar, en el asunto o en el mensaje. En este caso lo queremos en el mensaje, justamente para en este punto, después del con valor de, y si se fijan se agrega. Entonces ya automáticamente, al momento de guardar y generar el documento, se estaría mandando esta plantilla. Y retomando el punto, podemos quitar el check o agregar el check en específico. De los impuestos compuestos. No existe un catálogo tal cual de impuestos. Del timbrado, ahorita vemos un ejemplo de timbrado masivo. Preguntaba María de si había opción de timbrado y envío masivo de recibos de arrendamiento. Si nos permite generar recibos de arrendamiento, ahorita vemos un ejemplo de timbrado masivo, por así decirlo. Y bueno, retomando, el sistema no cuenta con un catálogo de impuestos tal cual o una configuración general, por así decirlo, pero trabaja con impuestos compuestos y a la vez tenemos la opción de modificar dentro de los documentos. El impuesto compuesto tal cual es un conjunto de impuestos, ya sea federales o locales, y le podemos poner el nombre que necesitamos. Se pueden dejar como uno predeterminado y a su vez se pueden agregar ya sea al cliente o al producto. En Compa aquí podrás manejar más de un impuesto. Para tus productos tenemos una limitante de 50 impuestos compuestos, entonces son bastantes. Estos se pueden ir agregando al producto y servicio. Recuerden que también tenemos paquetes en la configuración o creación de los productos, y esta configuración se puede delimitar los impuestos trasladados o retenidos, federales o locales, y el orden de aplicación de la que se puede estar haciendo conforme al listado que se tenga. Para ingresar a esta configuración, vamos a ir a igual, esquina superior, configuraciones, configurar empresa, en impuesto compuesto, y nos va a establecer para generar el nombre del impuesto compuesto. No se va a ir ni al XML, nada más es como un identificador interno propio del sistema. Cada una de las empresas puede ponerle el nombre que guste, y ya en la parte inferior sí nos va a dar la opción de por tipo, 4 tipos, que serían, recuerden, 2 federales, retención traslado, y retención local y traslado local. De impuestos, hay unos federales, bueno, los federales están con base al catálogo de la autoridad. Sí nos da la opción de generar uno nuevo, pero mientras no esté validado justamente por la autoridad, pues bueno, podemos tener incluso hasta un conflicto en el timbrado. Por lo tanto,
La opción está disponible, pero no quiere decir que sea razonable el estarlo usando. Esta misma opción de nuevo impuesto, sí la van a tener que estar usando para cuestiones de impuestos y retenciones locales, o traslados locales y retenciones locales. Recuerden que no está muy definido. Esto todo se va a un complemento, que es el de complemento de retenciones e impuestos locales. Entonces ahí sí tendría valor para tenerle un nuevo impuesto. Cuando seleccionamos esa opción de nuevo impuesto, se puede generar el nombre. De facto, recuerden que es tasa o cuota, y del valor, para diferenciarlo, va a ser siempre en decimales para las cuestiones federales, hablando de IEPS, ISR, IVA, y va a ser en tema de porcentaje para cuestiones locales. Hay una opción adicional, si se fijan aquí en la imagen, tenemos uno que dice causa IVA y IEPS. Ese es un check específico que nos da la opción de que si entra el IVA antes o después de la aplicación del IEPS. Ya muy en específico son temas fiscales, depende pues de la configuración del usuario, pero bueno, tiene la opción de configurar de esa manera el IEPS. Ya nos da una segunda pestaña cuando abrimos la configuración de los impuestos compuestos. En configuración podemos elegir de dónde obtener el impuesto. Puede ser, recuerden que es por producto o por cliente. Y a la vez nos da la opción si damos o aceptamos a que se permite editar impuestos en el documento. O sea, esto nos da dentro de cada uno de los conceptos el borrar, eliminar, agregar uno adicional, o a su vez permitir editar la base del impuesto. Ya cuestiones fiscales donde se requiera a lo mejor que no sea el 100% del valor del impuesto, el sistema Vende trae la opción de hacerlo de esa manera. Entonces vamos a retomar la generación de los impuestos compuestos de manera rápida y vamos regresando al sistema. Entonces aquí mismo es configuraciones, recuerden, configurar empresas, nos va a abrir justamente esta misma pestaña, y en impuesto compuesto. Por default siempre trae el IVA al 16%, viene como nombre de IVA 16%, y tal cual es el IVA configurado a la tasa 16. ¿Sí? Si se fijan, está como predeterminado, quiere decir que es el primero que está y es el principal que se va a estar eligiendo. De la parte de configuraciones, nada más así de manera rápida, tenemos catálogo de productos y catálogo de clientes productos. Esto nos da la opción de justamente en el catálogo de productos elegir cuál impuesto compuesto se va a aplicar, o a lo mejor un grupo de impuestos, o si no, en su defecto, por clientes. En permitir editar impuestos, sí lo podemos hacer en el documento. Esto, bueno, va a ser con cada uno de los conceptos o partidas del documento, y permitir la base. Vamos a dejarlo en sí, ahorita hacemos la prueba nada más para validar. Y crearemos un impuesto nuevo, por ejemplo, IEPS. Lo vamos a dejar como predeterminado. Primero vamos a hacer traslado, vamos a aplicar un IVA. Si recuerdan, tasa, cuota, aquí el IVA no se maneja como tasa o cuota, sino sería tasa o exento. Y aquí, bueno, estaría tomándose como, obviamente, como diferente a 0,1, que es no objeto de impuesto. Eso de todas maneras, esa configuración se complementa ya sea en el catálogo del producto o en el documento. Y bueno, tenemos aquí dentro del listado a tasa 0, que es diferente a exento, al 8% para cuestiones de frontera, y al 16%. Aquí agregamos, sería el primer impuesto que se estaría calculando, y luego vamos a colocar un IEPS. Un IEPS a cuota 10. Nos va a pedir la cantidad fiscal. Recuerden que cuando es a cuota, nos requerimos también la cantidad fiscal. Nos da la opción de desglose. Recuerden que con base a la ley del IEPS nos especifica si debe o no desglosarse, y dependiendo, bueno, de esa misma configuración, nos da la opción de desglosarlo siempre, nunca o según el cliente. Si damos esta opción de según el cliente, en el mismo cliente hay un check que se habilita para si se aplique o no este desglose. Entonces, desglosamos, y la opción de si causa o no causa IVA, lo que les comentaba. Aquí lo dejamos marcado causa IVA, y bueno,
Ya creamos el impuesto. Y si se fijan, ya marcó el IEPS como predeterminado. Cerramos. Vamos a dejar a los dos, clientes y productos, para que revisen las dos opciones de manera rápida. En el cliente, recuerden que para ya sea editarlo, aquí la opción de los 3 puntos, editar o abrirlo directamente. Lo que les mencionaba, desglosar IEPS y el impuesto compuesto que nos especifica. Aquí, por ejemplo, Carla la tenemos, a Oscar, Cala, lo tenemos como si desglose y con el de IEPS. Pero si el impuesto no trae la opción de desglosar, si se fijan es desglosar siempre, entonces independientemente de que se hubiera tenido esa opción o no, lo va a desglosar en el XML. Y vamos viendo la configuración en el producto. Igual, misma opción, 3 puntos, editar, o abrimos con el SKU o el código del producto. Y en la parte inferior, si se fijan, tenemos los 8 objetos de impuestos y cuál es el predeterminado que estamos usando. Si se fijan directamente, si es un objeto, pues bueno, aquí ya no estaríamos haciendo uso de impuestos. Y si no, no necesariamente a lo mejor requerimos hacer uso de un objeto o un impuesto compuesto, sino aquí mismo dentro del producto nos da la posibilidad de agregar uno adicional o borrarlo. Pero sí es muchísimo más práctico, obviamente, tener bien configurado un impuesto compuesto. ¿Dudas por el momento? Igual continuamos entonces con la sesión. Ya la creación de CFDIs, si recuerdan, dentro del sistema está separado por dos módulos. CFDIs integrarían todos los documentos que se timbran y los otros documentos como tal. Muchas gracias, María, por la confirmación de no tenemos dudas. Los documentos son tal cual documentos administrativos. Entonces, dentro de los de CFDIs, el primero que vamos a encontrar va a ser facturas. Entonces, va a estar vacío si es la primera vez que no tenemos ni o nada cargado o nada creado. Y desde este listado, bueno, podemos crear una nueva factura, crear el pago, como lo vimos hace rato al seleccionar y darle la opción de crear el pago, descargar y a la vez filtrar. Por cada documento no timbrado, recuerden que cuando están como no timbrados, el estatus que agarra es prefactura. Entonces podemos consultar la vista previa, editarlo o eliminarlo. La eliminación pues está para no, que no esté timbrado, y recuerden que si no hay una posibilidad como para eliminar algún objeto de un catálogo es que no se tenga enlazado a algún documento. Y bueno, para documentos timbrados podemos consultar el detalle. El cancelarlo va muy de la mano a actualizar el estatus del SAT, tal cual así viene la opción, reenviar del XML y PDF, consultar pagos y notas de crédito, todo lo que esté relacionado a el descargar el XML, descargar el PDF y regenerar PDF. Regenerar nos da la opción si cambiamos a lo mejor el logotipo o si por alguna situación nos marca algún mensaje no disponible del PDF, tomando en cuenta a lo mejor una intermitencia, pues el regenerar PDF va a tratar de volver a crear justamente ese PDF.
Del lado izquierdo, entonces vamos a ver la opción de CFDIs, es factura. Este sería como el listado. Y si se fijan, tenemos de los 3 puntos todas las opciones mencionadas: reenviar XML y PDF o descargarlos, regenerar, ver en pagos y notas todo lo que se ha cargado justamente. El actualizar estatus SAT, ese es justamente nada más para cuestiones de cuando se cancela, para en caso que quede como en estado de proceso en lugar de vigente, queda en proceso y ya de ahí que se cancele. Esto con base a las reglas que se tienen de cancelado con o sin aceptación. Entonces podemos filtrarlos, generar una nueva. El crear pago se va a habilitar justamente nada más cuando seleccionemos del lado izquierdo con el check o descargar y tenemos las acciones. Las acciones es justamente para este recuadro. Las acciones de los 3 puntos siempre lo van a tener disponible hasta el lado derecho. Al crear la nueva factura, esta es la vista o la interfaz que tenemos de la creación de facturas. Entonces, del lado izquierdo tenemos los datos del receptor, del lado derecho tenemos las pestañas para estar capturando y depende de cada una de ellas la información que se puede estar agregando. En la parte de abajo tenemos como el listado de acciones que tenemos disponibles, que puede ser vista previa. Al guardar, pues estas se generan como una prefactura, se puede cancelar, o el cancelar también requiere como para que no se guarde justamente la factura o el documento. Y el guardar al timbrar, al momento de darle en esta opción, lo que va a pasar es, se guarda la factura y se puede mandar timbrar en ese momento. Cuando le damos en agregar partida, en este aquí llegamos a esta opción donde dice agregar partida, y donde tengo el mouse, y de ahí nos va a abrir la nueva pestaña. Recuerden que se pueden agregar en el documento clientes y productos, entonces también tenemos la opción de nuevo producto. Todo lo que esté marcado con el asterisco rojo son información importante o información obligatoria. Y tenemos las pestañas del concepto, las de impuestos y las adicionales. En impuestos podemos modificarlos si tenemos la opción de poder editar dentro de la base, poder editar los impuestos. Y ya al capturar los datos, podrás elegir el cliente previamente creado, o si es el cliente en el que no está registrado, aquí lo capturamos y se genera uno nuevo. Retomando uno de los tips que por ahí les di el día de ayer, ahorita reviso tu pregunta, Juan, porque la sentí un poquito extraña. Retomando la capacitación, nos permite pues justamente el generar el registro directamente aquí, si capturamos, o seleccionamos el listado para cuestiones de complementos, solo se va a activar el uso del complemento con los ya registrados. Recuerdan, por ahí hicimos el ejemplo. Si el cliente es extranjero, pues nada más es capturar la residencia, el número de identificación fiscal y hacer uso pues fiscalmente del RFC correspondiente. En el detalle de la factura, pues vamos a encontrar si el método de pago, la forma de pago, uso del CFDI, la fecha de vencimiento, moneda extranjera y el tipo. Cuando se habilita moneda diferente, siempre por default viene la de México, el peso mexicano, pero cuando se habilita la moneda de otra nacionalidad, nos habilita el campo de tipo de cambio para colocarlo. En los CFDI relacionados, pues podemos agregar el UID y la relación. Recuerden, como 04 para creación de documento nuevo. Y para finalizar, pues podemos checar la vista previa, guardar y timbrar, cancelar el proceso. Esto no guardaría el documento. O cuando se guarda, pues se guarda con estatus prefactura. Y si se fijan en el listado, queda como prefactura. Ya timbrado el documento, pues vamos a tener estas opciones disponibles, de ver detalle, que justamente nos estaría abriendo como la factura, cancelar, reenviar el XML, el PDF. Esto es con base a los emails que se tengan agregados, descargar el XML, regenerar el PDF, pagos y notas de crédito y actualizar estatus SAT. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de crear una nueva factura. Y deja revisar la pregunta de Juan. En los sistemas históricos los pagos se pueden hacer de dos formas: abrir la factura y crear el pago, o crear el pago y después saldar la factura. Es que aquí directamente
sí necesitas como tener la relación, o sea, sí podrías generar, Juan, pregunta directamente si en los sistemas de escritorio, Juan, pregunta que si se puede hacer eso mismo aquí en Vende, que podemos generar, o si se fijan dentro de la misma factura, nos da la opción de crear el pago y ya se estaría enlazando como para saldarlo, o crear el pago y después saldar la factura. Aquí, o sea, sí podríamos generar ese documento como de pago, pero no está ni enlazado porque si recuerdan cuando nos fuimos ahorita, de todas maneras lo checamos, cuando nos fuimos como al listado, o sea, sí nos permite seleccionar el RFC, pero como para colocar ese saldo, como el saldo va no en un campo del total, por así mencionarlo, como en los sistemas de escritorio, aquí más bien seleccionamos cuál es el saldo que se está cargando cada una de las facturas en específico. Entonces sí requerimos el RFC, pero más que el RFC, elegirlo directamente del listado para que quede enlazado y a su vez se aplique. Esto también va a pasarles, y ahorita hacemos el ejemplo con las notas de crédito, para que no lleguen a tener el conflicto, porque, por ejemplo, en la nota de crédito se puede timbrar sin tener enlazado y luego al rato vamos a tener una factura no saldada. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para que lo vean. Recuerdan, del lado izquierdo, CFDIs facturas, o también en la opción de crear CFDIs en nueva factura, vamos a poder crear el documento. Entonces, aquí, si se fijan, podemos elegir conforme a las reglas de timbrado, la fecha del RFC. Si no la tenemos cargada, podemos aquí crear el o si no, pues seleccionar del listado, nada más es colocar de las primeras letras, ya sea del RFC o del nombre, y automáticamente pues ya nos estaría seleccionando al cliente. De la misma manera, pues podemos hacerlo con los productos. Aquí podemos incluso hasta editarlo. Esta opción, adjuntar, esto va directamente, si el nombre de bases para mesa, quizá vamos a agregar bases para mesa de plástico a lo mejor. Recuerden que esto se va, si habilitamos esta opción, se va a ir a la descripción del XML como nombre adicional del mismo. Entonces aquí tenemos el valor unitario y los impuestos. Si aquí le damos en el lápiz, nos va a mandar justamente a la pestaña o lo mismo acá. Entonces ya sea que cambiemos. Y si recuerdan, estaba la opción esta de poder editar la base, que es justamente para esta opción, o poder eliminar el impuesto o poder agregar algo adicional. Aquí, punto importante, tenemos hasta 10 impuestos que se pueden agregar. Son 50 los que son en compuestos y 10 por compuestos. Si hay alguno adicional, pues nos marca un mensaje. Nada más para que vean la limitante. 2, 3, 6, 7, le faltan 3 más. Dos. Uno. Son 10. Y si se fijan, ya aquí nos bloquea la generación o la creación de algún impuesto adicional. Y lo mismo que les mencionaba, el valor decimal son para cuestiones de tasas federales. Y son 10 impuestos máximos los que se pueden calcular dentro del producto y son 50 compuestos. En adicionales, pues podemos agregar la cuenta predial, un pedimento de importación o
la información del contribuyente de terceros. Igual, si damos en adicionales, nos va a mandar a esta pestaña. Detalles de la factura, podemos generarla como PPD o PUE. Al seleccionar PUE y marcar esta opción de crear el pago al timbrar, nos va a generar del pago administrativo. Recuerden que está categorizado por documentos que se timbran, parte superior CFDIs, o documentos que son documentos administrativos. Entonces, al seleccionar esta, directamente aquí en donde dice pago del cliente, se estaría creando el documento. Ya nada más aquí podemos seleccionar las condiciones de pago, agregar algo adicional. Y si agregamos la moneda, nos toma lo del día. Ya depende pues de la situación. Y de la gente, recuerden que esto es para cuestiones de comisiones de ventas. Esta opción de crear CFDI global, si la habilitamos, obviamente tendremos que tener un cliente con público en general en mayúsculas, porque hace la validación de periodicidad, mes y año. Y en esta opción pues nos da justamente para elegir carga masiva. Esta es un XLS, como las hojas electrónicas parecidas a las de comercial y factura. Estos comentarios pues son nada más directamente comentarios para dentro del documento. Y tenemos la opción de cliente extranjero para en dado caso de que estuviéramos utilizando el RFC extranjero. Voy a copiar un aquí podemos agregar algún correo adicional. Esto no es necesario. Dentro del catálogo de clientes, y con la punto y coma, aquí nada más es escribirlo. Si fijan, agregué uno de aquí del listado del chat y el propio interno. De las relaciones, nada más como para verlos, pues nos da la opción de seleccionar, ya sea para elegir alguno en específico o capturar el UID. Y al hacer esto, pues ya aquí mismo nos aparece, o si nos permite, realmente creo que me va a marcar error. De todas maneras no es correcto, pues, pero sí es tener el UID. Si en dado caso de que no estuviera cargado el sistema, pues bueno, la relación no impide que justamente no esté cargado o no el sistema. Y lo que les recomendaba, si está el cliente dado de alta, aquí podemos agregarle el complemento, el uso de adendas, eso bueno, de todas maneras lo van a ver más adelante, el uso de adendas es después del timbrado. Y esta parte de la opción de equipos. Entonces, aquí, si se fijan, nos da la opción de facturar cotización, facturar pedido para elegir justamente alguno de ellos. Vista previa, pues nos estaría mandando el cómo se ve. Al cancelar, pues nos estaría guardando el documento. Al guardarlo, si se fijan, se va con estatus de prefactura. Estoy generando un adicional.
falta forma de pago. Ok, miren, si se fijan, si en dado caso de que algún dato obligatorio no esté llenado, nos manda este mensajito. Mira, está. Ahí está. Sí, si se fijan, me lo estaba mandando llamar como que si fuera uno nuevo. No seleccionó correctamente el cliente. Entonces ahí, si se fijan, se aparece como la opción para crear el documento. Entonces, de opción de timbrado masivo, pues no, sí, no hay. Respondiendo a la pregunta de María, no hay como esa opción, pero sí directamente desde aquí, desde la parte derecha, sin entrar al documento, podremos estarlo timbrando. En dado caso de que llegara a haber un conflicto de datos, pues nos estaría marcando un mensaje en la parte superior, incluso hasta un XML de diagnóstico. Y bueno, si se fijan aquí, incluso el saldo ya me lo marca en ceros, porque el pago ya fue generado. Si recuerdan, tenemos aquí pagos y notas de crédito. Aquí nos estarían listando cuáles son los pagos que crearon. Y dentro de las opciones, pues se generó el pago. El pago lo vamos a ver como pago administrativo y en documentos, pago del cliente. Aquí sí es importante tomarlo en cuenta de si se va a marcar o no la opción y tener considerado que esta opción se hizo o este documento se hizo porque prácticamente se genera esa relación fiscal, por así nombrarlo, aunque realmente pues, no, en la cual primero, sí, ahorita hacemos un ejemplo, Fernando, con una factura de ISR, en la cual si cancelamos, tendremos que cancelar primero el pago del cliente para poder cancelar el documento de la factura. Nos manda un mensajito por ahí que directamente no se puede cancelar porque hay un documento que lo relacionamos. Entonces, vamos a hacer por último nada más el ejemplo que nos pide Fernando para que vean la situación del uso de ISR. Recuerden que no estamos supeditados a el uso del impuesto compuesto, e incluso si modificamos aquí no quiere decir que se vaya a modificar el impuesto compuesto. Me recuerdan 0.025, creo que es 0.50. Bueno, vamos a ponerle nada más como el 1.5% de retención de ISR. Como ejemplo, no recuerdo ahorita los valores. De todas formas, pues bueno, estamos haciendo pruebas de timbrados con sellos de prueba, no se validan, pero sí tomen en cuenta que estos valores deben de estar dentro del catálogo. Agregamos pues, directamente la retención. En esto no vamos a marcar el crear el pago, vamos a dejarlo como dólares a valor de 18. Pues, seleccionamos la forma de pago, revisamos que todo esté correcto. No te permite, María, el timbrado masivo automático. O sea, si la factura recurrente lo que sí te estaría generando pues es una prefactura cada cierta frecuencia, pero dentro del listado si no nos permite seleccionar las prefacturas como para hacer ese timbrado masivo en acciones. Igual recuerdan que, bueno, la mayoría de las opciones que no están disponibles, ustedes como distribuidores tienen desde mi gestión del portal de ideas en la esquina inferior derecha, perdonen, y ahí podrían generar la misma sugerencia. Ya están con un poquito más de agilidad. Al usar una moneda diferente a MXN, toma el valor de tipo de pago. Depende del día.
esto lo viene consultando, o igual lo podemos modificar. Mira, por ejemplo, hay unos que sí no van a ser, porque no son monedas como muy comerciales, por así nombrarlo. Pero, por ejemplo, el dólar sí hace como la revisión del tipo del cambio del día. Euros, si mal no recuerdo, debe de hacerlo también. De las monedas principales, esas sí las voy a estar tomando, y si no, pues nada más sería cuestión de que el usuario tenga un tipo de cambio pactado, y ya de aquí seleccionarlo, Royman. De hecho, mira, te adelanto, sí existen documentos tipo cotización. Fernando preguntaba si se estaba o se tenía planeado la opción de cotizaciones, porque previamente nada más el documento que estaban disponible eran notas de remisión, que no eran como una especie de tal cual cotización, pero pues tampoco afectaban a cuestiones de timbrados y podrían servirse como ese tipo de cotización, pero sí ya hay una beta como de documentos de cotización. Sí, normalmente lo consulta normalmente del Banco de México, con el tipo de cambio. De todas formas, te confirmo igual técnicamente de dónde, pero casi siempre hacen las validaciones por el día y con el Banco de México. Y de todas maneras, bueno, nos permite modificarlos. Entonces, retomando, estábamos haciendo una factura con IVA y una retención del ISR. Vamos a mandar la timbra directamente aquí desde el sistema, desde el documento abierto. Y bueno, ya aquí ya lo tenemos. Diferencia, como no seleccionamos que se cree el pago automático, entonces tendríamos, para que aquí se vea como saldo cero y pagado, tendríamos que irnos a los documentos de pagos del cliente. Lo que sí permite como tipo emisión, por así mencionarlo, es el descargar el CSV o un descargar los PDFs y XML. Si seleccionamos, por ejemplo, aquí tenemos de la misma persona todas facturas, diferentes series y folios. En estas, si se fijan, nos requiere un poco de tiempo porque se está regenerando, pero ya de ahí nos daría la opción de descarga, y el archivo viene por el RFC de la empresa, y dentro viene la carpeta por RFC del cliente, separado. Ahorita de lo que estoy haciendo por una pregunta que hizo Melissa dentro del chat, diferencias entre el pedido y la cotización. Por el momento, miren, si se fijan en la parte de las cotizaciones, nos da la opción de remisionarlas, o mandarlos a pedidos de la cotización, por así decirlo. Entonces, cotización sería el primer nivel del documento, y ya de ahí lo podemos hacer a pedido. Ese proceso genera un pedido basado en la cotización, o facturar directamente a la cotización. Entonces, enlazado dentro del sistema sería primero cotización, después pedido, nota, y ya todos estos los podemos mandar a una factura. Pues ya depende del proceso comercial.
ahorita por el momento en la creación de facturas, ¿alguna duda de lo que vimos y de lo adicional que estuvieron con consultas extra? Bien, entonces vamos continuando. Si de todas maneras llegan a tener alguna duda en específico, tomamos un tiempo al final para retomar o hacer un resumen general. Entonces vamos a checar pues, que las facturas con método de pago PUE afectan saldos igual. Entonces por eso tenemos la opción de crear pagos al timbrar, nada más pues, para llevar cuestiones administrativas. Este también genera un enlace. Primero entonces tendremos que, para cancelar un PUE, si se tiene un pago ya timbrado, un pago administrativo creado, también se tiene que cancelar primero el pago administrativo. Sí, María, sobre todo, bueno, la mayoría comenta, bueno, que suele surgir más dudas, sobre todo cuando ya uno está usando el sistema. De todas formas, recuerden que siempre están los chats en la parte inferior derecha, en los sistemas nube, y ahí ustedes pueden hacer y generar las consultas correspondientes. No hay problema, estamos siempre para ayudarles. Desde el método de pago, pues, se genera esa opción, retomando del curso. Cuando seleccionamos PUE, nos habilita esa opción de crear PUE. Y de facturas recurrentes, nada más nos vamos a ver un poquito más rápido, retomando de lo del día de ayer. Permite generar, o se refiere a cuando un cliente solicita los mismos productos o servicios por un intervalo de tiempo de manera constante, por lo tanto casi siempre es la misma factura con sus mismos productos e importes. Les ponía el ejemplo el día de ayer, sobre todo como a lo mejor para cuestiones de arrendamiento, que sabes que le vas a tener que estar cobrando la renta cada mes, o a lo mejor tienes un cliente que cada mes te hace siempre el mismo pedido, entonces dices, bueno, pues mejor lo dejo como un tipo prepóliza, tomando como ejemplo una estructura hecha de una factura y se va a estar generando cada cierto tiempo. No te permite eliminar como esa estructura, pero sí te permite cancelar para en dado caso de que ya no se quieras como volver a utilizarla. Y depende de las periodicidades o frecuencias, semanales, quincenales, mensuales o anuales. Depende del documento creado. Para entrar a este punto, directamente desde la esquina superior, configurar empresas y en facturas recurrentes, ahí estaríamos generando. Y ahí también estaríamos viendo cuáles son las que se están creando con base a, y podemos editarlas e inactivar esta factura recurrente si necesitas que ya no se estén generando. No se pueden eliminar si ya está creado un documento en específico, igual pues, como casi todas las opciones del sistema. Y la siguiente recurrencia pues nos da opción de que ese va a ser el documento, la prefactura que se va a estar creando en esa fecha. Entonces vamos de vuelta al sistema para ver esta configuración. Miren, un tip igual de igual manera que fueron excepciones agregadas. Si tienes ya, por ejemplo, esta factura y sabes que te la va a estar pidiendo regularmente, también nos da la opción desde el abrir el documento, mandarlo a llamar como factura recurrente, nos estaría abriendo la misma información y, por ejemplo, cada semana, entonces cada viernes, estaría generando con el mismo valor, los mismos impuestos, el mismo tipo de pago y el formato disponible, pues la parte de la fecha. Podemos anexar incluso los periodos de, y aquí, bueno, nos da de agregar como datos adicionales. Entonces, ya directamente aquí cuando guardamos, recuerden que esto los vamos a ver las facturas recurrentes desde configuraciones, configurar empresas, en factura recurrente, si se fijan es la que se copió directamente desde una factura, o igual podemos desde nuevo crear. Tendremos que seleccionar el RFC, tendremos que seleccionar al cliente. Aquí en este caso, por ejemplo, no me lo está tomando porque
me lo lee desde el autocompletar del sistema y no del listado que requiere. Por eso puede crear incluso el cliente para que lo tengan en cuenta. Detalles, pues igual, agregar la misma información, agregar los conceptos, prácticamente sería la misma opción. Si por aquí tenemos ya una factura hecha, que es prácticamente la que vamos a tomar como ejemplo, pues tenemos las dos opciones. Y pues nos da justamente el editar, eliminar, sí, solo sí, no se tiene creado. Si se tiene ya creado una recurrencia, si ya por ahí se generó la primera factura recurrente en fecha, aquí ya no nos estaría dejando el eliminarlo, porque bueno, ya tiene un registro enlazado a esa factura recurrente. Y esto va a pasar, bueno, con todas las facturas. Tenemos esa opción de factura recurrente para que justamente podamos tomarla de ejemplo. Si se fijan, son las mismas opciones de una factura normal, pero bueno, nos agregan las cuestiones de la recurrencia. Y siempre las vamos a ver dentro de configuración, configurar empresas, facturas recurrentes. Y la siguiente recurrencia sería pues, la siguiente prefactura que se estaría creando. Esto pues nada más nos habilita la opción de no estar a lo mejor con esa cuestión de ver si probablemente se vaya a crear o no la factura o la tengamos como en el pendiente de generarla. Entonces, enviar estados de cuenta nos da la opción de elegir al cliente, enviarle el estado de cuenta y podemos abrir incluso un canal de comunicación, una especie de chat, por así decirlo, donde podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, me debes tanto, ¿cuándo me lo vas a pagar? O sea, es como una especie de comunicación media síncrona. Al enviar el estado de cuenta, recuerden que pues, va con base a la plantilla. El cliente recibe un correo electrónico con la información de su saldo vencido y con la liga para que pueda acceder a consultar su información. Se les lista pues, el detalle de qué es lo que se debe o qué es lo que no se ha saldado dentro del sistema. Igual, al ingresar al estado de cuenta, se activa el chat. El chat es la parte de conversar. Del lado derecho podemos como estar abriendo esa información para poder escribirle a lo mejor un detalle muy privado. Entonces, en este punto nada más se va a estar habilitando el chat cuando se envía el estado de cuenta. Tenemos la información, la deuda que está registrada en el sistema, la parte del crédito si lo requerimos y la información que se estaría visualizando como el chat. Para mandarlo, pues nada más nos vamos al catálogo de clientes, los 3 puntos en acción y en enviar estado de cuenta. Puede remover el acceso al estado de cuenta, o sea, esto se puede mandar o remover justamente la opción de el estado de cuenta para que esté o no disponible. Entonces, vamos nada más haciendo el ejemplo rápido. El sistema. Recordamos catálogo clientes. Los 3 puntos, por ejemplo, podemos mandar el estado de cuenta. Y aquí, si se fijan, nos da la opción de que ya tiene o no estado de cuenta. Conversar. Podemos generar esa conversación, pero obviamente de preferencias con la cuestión del estado de cuenta. Ahí le estaría llegando a la persona con base al email. Y aquí, si se fijan, está abierto para enviar el mensaje. Vamos a abrir uno. Aquí también igual está abierto y no está todo el estado de cuenta. También dentro del mismo catálogo de clientes, en el mismo cliente, nos da la opción de enviar el estado de cuenta. Pero aquí no podemos como removerlo. El remover que lo pueda visualizar es desde el catálogo de clientes. ¿Sí? Entonces, aquí, si se fijan, está el icono donde nos permite visualizar y dar control si se tiene o no enviado el estado de cuenta.
¿Alguna duda con respecto a esta funcionalidad? Dime, Rodelmar. Sí, déjame tratar de hacer algún cambio para poder visualizar el correo y ahorita les muestro. Igual en lo que hago la modificación, este, adelantamos los demás temas y ahorita regresamos justamente a este punto, Rodelmar. Y creo que fue María, si mal no recuerdo, que me preguntaba sobre los estados de cuentas con monedas extranjeras. Si se llegaron a fijar, generé por ahí documentos en dólares y documentos en pesos. Entonces, prácticamente, bueno, este sería como un ejemplo del estado de cuenta. Esto lo podemos visualizar dentro de reportes, nada más como para tomar la duda. De todas formas, pues más adelante en los cursos vienen más a fondo lo del uso de los reportes y demás, pero si se fijan, bueno, nos separa tanto el cargo de documentos en dólares, si se están pagados o no. En unos sí tenemos pagados porque, bueno, se generaron la factura tipo PUE y se generó el pago automático, y en otros no. Entonces aquí nos da el saldo final en dólares y el saldo en peso mexicano. Obviamente aquí nos da el tipo de cambio conforme a, nada más sería cuestión de hacer la revisión. Nada, déjenme hago un cambio para tratar de mostrarles lo del estado de cuenta. Bien, para en lo que no entretengo la configuración, vamos adelantando el tema y ahorita regresamos al estado de cuenta para tratar de ver cómo se visualiza con el cliente. Entonces, si se fijan, tenemos en la parte inferior las facturas y el enviar o remover y el icono justamente cómo les estaría apareciendo. Entonces, del ejercicio, pues si se fijan, ya ingresamos al catálogo, editamos al cliente, le asignamos el correo. Tal esto lo retomamos para tenerlo más en claro. Notas de crédito, vamos a ver. Entonces, de las facturas generadas, se pueden de ahí enlazar una nota de crédito. Las notas de crédito aquí en el sistema te dan las dos opciones: enlazarlas directamente para el producto, como que si estuviéramos haciendo una devolución, o nos da la opción de agregar como la venta, como en los sistemas comerciales. Entonces, para agregar, pues, la nota de crédito, vamos a ver el listado desde CFDI, notas de crédito, en la esquina superior nueva nota, o en crear CFDI, nos da la opción de generarla. Sí es importante que primero seleccionemos lo que viene siendo el cliente y posterior, al igual que como en el REP, seleccionar el documento y de ahí estaremos agregando. Se crea como una especie de concepto, damos cuál es el valor, los impuestos que se están creando de la nota de crédito, y es importante aquí en este punto que esté enlazado el UID para que el saldo se vea reflejado. Vamos a tener las mismas opciones de las notas de crédito: método de pago, forma, uso de CFDI, la moneda extranjera si se requiere, y la serie y folio. Recuerden que serie y folio se pueden modificar, vienen unas por default. Igual nos da la opción de agregar las relaciones, que esas son muy independientes: la relación que va con cuestionar los conceptos o la relación general a nivel fiscal. Una vez que se timbre el documento, pues vamos a tener las mismas opciones parecidas a factura. Ver detalle, pues va a abrir la nota generada, cancelarla, actualizar el estatus. Recuerden que
puede que se quede en estatus en proceso, entonces siempre es necesario regresar a este punto de actualizar estatus. Podemos descargar el XML o el regenerar el PDF, pues en dado caso de que tengamos la necesidad justamente de hacer un cambio en el PDF. Ahorita vamos haciendo el ejemplo, permítanme nada más cambiar el correo. Ok, les mencionaba, crear CFDI, nueva nota de crédito, nos va a crear la nota de crédito, agregar partida. Sí podemos hacer este ejercicio, pero aquí no estaría enlazado. Importante, es muy, muy importante que se haga de esa manera, que no se haga manual, que sí quede enlazado, que sí quede enlazado el CFDI, porque si se fijan aquí, miren, ya quedó enlazado y ya nos da la opción de poner cuánto es lo que se va a regresar. Si fijan esa terminación C5, del C5, no me menciona, pero aquí igual, si llegáramos a requerir agregar como una nueva partida, pues aquí nos podemos seleccionar y ya sea seleccionar el producto que se vaya a regresar. $8.87 pieza. Entonces, miren, si se fijan, sí es importante que quede relacionado justamente en este punto, que es muy diferente a la relación. Normalmente, recuerden que fiscalmente se usa, por ejemplo, nota de crédito o devolución de mercancías, sustitución del 04, en dado caso de que llegáramos a cancelar, pero ya depende mucho de lo que se solicita con el fiscalista o el contador. Pero aquí sí es importante esto, que quede relacionado en el documento para que se vea afectado en el saldo del documento. Ya nada más se genera el documento, guardamos y timbramos. Y mismas opciones tenemos el detalle, pues prácticamente nos abriría. Y si recuerdan, agregamos al mismo, el C5, C5. Y ya vemos en la factura que es esto. Aquí ya nos aparece la opción de parcialmente pagado. Si nos vamos a pagos y notas de crédito, pues se relaciona esto mismo. Y si es una devolución de 1218. Ok, retomando del punto. Aquí si se fijan, este es como les estaría llegando el estado de cuenta. Nos dice o nos menciona cuál es la deuda total. Esta nos manda como con base a la plantilla usada. Y tu factura se generó desde y nos da el estado de cuenta. Ya nos da justamente esa opción de ir al estado de cuenta. Nos abriría la página adicional, como se mostraba dentro de las opciones. Y recuerden que tenemos el chat.
Sí, no. A lo mejor, ya. Aquí está, miren. Si se fijan, es una especie de conversación asíncrona. Pero no directamente le estaría llegando al 100% de la información. Sí, igual llega a tardar un poco que se actualice. Y aquí nos enlista cuál es el historial de documentos que tienen, cómo están pagados, de cómo se fueron enlazando y a la vez cómo se fueron saldando. Y la información como tú tienes dado de alta en el sistema. Entonces, sí nos permite esa conversación asíncrona, no necesariamente los dos debemos de estar conectados al mismo tiempo, y así estaría pues llegando pues tanto el correo como el uso de la de la característica de los estados de cuenta. Y ya nada más al remover, pues si queremos entrar no nos dejaría. Fija, nos da la opción esta, o nos da el mensaje de ¿se desactivó el estado de cuenta? Por favor solicite uno nuevo. Esto porque de aquí directamente removimos el estado de cuenta. Bien, entonces sí nos da una opción. Pregunta Cristian que viene como las fechas, que si podríamos como poner las fechas de vencimiento. ¿Se puede modificar la plantilla? Nada más igual ahorita revisamos y nos da la opción de agregar como más en específico al estado de cuenta. Cliente nomio. Si te fijas, nada más nos da los límites, crédito disponible, días de crédito. Y los días de crédito pues hacen referencia nada más por cada uno de los documentos, les da ese tiempo adicional. Entonces, así como que se entere, sí se estaría enterando porque dentro de las plantillas, cuando se manda la factura, tenemos la opción de que se envíe también el envío automático de la misma factura. Entonces, así como que digas que no sepas 100%, pues más bien sería a lo mejor en el estado de cuentas y definirle pues la cuestión más detallada de la deuda. Si es por algún tipo, bueno, si es por algún tipo de descuento, pues ya nada más sería cuestión de aplicar. De hecho, hay un caso práctico que creo que si mal no recuerdo todavía está vigente. Preguntaba Royman que cómo sería una nota de crédito si es por algún tipo de descuento. Es muy similar, o sea, al final de cuentas nada más sería cuestión de fiscalmente validar el nombre del producto en lugar de modificarlo como por devolución, por ponerlo como el producto. Sería cuestión de esto, si se fijan es como servicios de o descuento de, pero sería validarlo fiscalmente, el cómo sería lo correcto. O la ventaja del sistema es que sí nos permite hacer como ese tipo de relación en el producto en específico. Vamos a ver de manera rápida, igual ahorita si llegan a tener alguna duda de notas de crédito o demás, regresamos sin problema, retomando complementos de pago. Si se fijan, pues ya hicimos algunos ejemplos de complementos de pago, estos pues nada más van a estar disponibles si ya se tiene el ajuste saldado, si son PPDs, y lo podemos hacer desde crear CFDIs, desde seleccionar los documentos y crear pago, desde el mismo documento, dar la opción de crear pago y retomando lo del punto de que si podemos crear, sí se puede crear, pero no hay como un detalle como de deuda total para de ahí repartir ese saldo entre todos los documentos como en los sistemas de escritorio.
Aquí más que nada pues, toma el valor del total del pago con base a cada uno de los documentos que se esté saldando. Entonces, primeramente pues tendremos que colocar el RFC, de ahí para poder seleccionar cuáles son los documentos, y muy parecido a las notas de crédito, y de aquí pues, estaría marcando cuáles son los documentos relacionados, cuál es el saldo anterior, el número de parcialidad, lo mismo que les comentaba, el importe a pagar, y ya con base a eso va haciendo la suma, y directamente estaría tomando ese total del pago. Igual podemos hacer la modificación en forma de pago, moneda. Recuerden que cuenta ordenante pues sería para el cliente, cuenta beneficiario para mis cuentas, el catálogo de mis cuentas. Agregar pues, la relación y las mismas opciones para la cuestión de facturas. Vamos a hacer un complemento de pago. Recuerden, esquina en la parte superior, en crear CFDI, nos da la opción de complemento de pago. Esta es una de las opciones. Otra rápida, desde la factura, todo lo que esté como no pagado, que sea PPD. ¿Sí? Seleccionamos, le damos crear pago. Ya directamente nos estaría listando el RFC y los relacionados a lo que les mencionaba. Aquí nada más no tenemos un campo de total. Entonces, aquí si ponemos 500 y abajo ponemos 600, el valor del total del pago es la sumatoria de los importes a pagar. Tenemos igual vista previa y guardar y timbrar. Vamos a guardar y timbrarlo. Y ahorita hacemos, por último, la otra opción que tenemos. Si se fijan, ya estas dos me marca como pagados. Y aquí están los 500. Y aquí en pagos y notas, aquí están los 600 de la otra. Si abrimos el documento, también tenemos la opción desde pagos y notas. Ok, esto lo tomo por base a la fecha, pero no es impedimento para crear el pago. Y aquí nos enlistas las notas y pagos creados y nos da la opción de crear el pago. Entonces tenemos las tres opciones, desde la parte superior, desde el listado de y dentro de la factura. Y aquí el número de parcialidad si lo toman con base al sistema, pero igual si lo quisiéramos cambiar, pues, tener cuidado obviamente de elegir la opción correcta. Si aquí si se fijan, bueno, capturamos los datos, el detalle de pago, se guarda ese timbre del documento. El documento de traslado, pues es amparar la propiedad de las mercancías que requieren transportarse. Este no se incluye con complemento carta aporte, prácticamente pues serían como traslados dentro de la ciudad o que no abarquen todavía los límites de las vías federales correspondientes. ¿Quién está obligado a incorporar a la factura electrónica, ya sea de tipo ingreso o traslado al complemento carta aporte? Pues todas las empresas o personas que trasladen bienes y o mercancías de manera local, que usen vehículos de carga ligera con características menores a las de un camión tipo C2, conforme a lo establecido en la NOM 012 de la SCT 2-2017. Estos no están obligados a emitir una factura electrónica de tipo ingreso o traslado con complemento carta aporte, y siempre que no se transite más allá de un tramo máximo de 30 kilómetros por vías federales. El fundamento lo van a encontrar en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, o en las reglas 2773, 2774, 2775, 776, 778 y la 7712 de la RMF para el 2022. Entonces, de todas maneras, igual,
lleguen a consultar todo ese tipo de situaciones con el fiscalista para tenerlo como bien en cuenta cuando sí se requiere, cuando no. Nada más como punto adicional, sobre todo se usan en traslados cuando no se cobran el traslado con carta aporte. Recuerden que es cuando no se cobra el concepto de a lo mejor de flete o a lo mejor de movimiento que no sea una empresa de. Recuerden que hay varios escenarios, pero sobre todo el traslado tal cual, lo único que le vas a mencionar es, estás trasladando mercancías que no tienen un valor, pero no estás cobrando por ese movimiento y se está agregando el complemento carta aporte. Aquí nada más estamos viendo pues justamente nada más el traslado. Es muy similar a la creación de una factura. Tenemos del lado izquierdo los datos, captura el receptor. Elegimos los conceptos. En el área de conceptos, pues podemos incluso agregar la información del pedimento. Y en el detalle del traslado, podrás asignar el uso del CFDI, entre otros datos. Igual hacemos la relación. Y de complementos nada más para traslado, tenemos carta aporte. Para el caso de, como les mencionaba, cuando no cobras el flete, por así mencionarlo, y que requieres el mover esa mercancía, nada más estás pagando el uso y se está agregando a un documento tipo T todo lo relacionado al complemento carta aporte. El ejemplo más burdo es aquel que, por ejemplo, ves una mueblería, te compran una sala, primero te compran la sala y luego te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me la traslades. Como fue a lo mejor grande la compra, dices, te la llevo a tu casa sin problema. Pero voy entonces a transitar por más allá de 30 kilómetros, o a lo mejor mi vehículo es más grande de lo que marca el tipo C2, entonces ahí sí estaríamos generando el traslado con carta aporte. Y en este caso, pues como ya no le vamos a cobrar algo adicional al cliente, tal cual nada más amparamos el uso de mercancías. Cuando no cumplen pues, esas situaciones del vehículo tipo C2 o más allá de los 30 kilómetros, pues nada más generamos el documento de traslado. Aquí no agregamos el complemento carta aporte. Y de igual manera, pues nada más generamos el ejemplo para que quede más claro. Entonces, igual recuerden, mismas funcionalidades. Nuevo traslado. Ahora, esto tal cual es un valor. Sí, entonces, si se fijan, es comportamiento similar a. Y aquí, punto importante, traslados no aumentan la deuda. Entonces, y se fijan, tal cual, si se generó el documento de traslado, sí le puse un valor de 50,000, pero nada más es por valor de mercancía, pero a cuestión de pago no se genera algo en absoluto. Igual capturamos pues, los mismos detalles, se guarda y se timbra y tenemos las mismas opciones. Por ahorita, ya vimos lo que viene siendo de la sesión 1 y 2 del básico intensivo de Vende. Nos quedan todavía 8 minutos. ¿Tienen alguna duda en específico? Y si no, nada más me gustaría entretener los 5 minutos adicionales para algo sí muy importante.
lo de la cuestión de las invitaciones para que les quede bien claro. Entonces, si tienen alguna duda, de favor, escríbanmela en el chat y ahorita lo retomamos lo más rápido posible. Igual no se preocupen, si la encuesta no viene, nada más escríbanla en la parte de los comentarios. De todas maneras, igual lo comento con el área de capacitación. Fernando pregunta que dónde ve todas las facturas ya realizadas. Esa vista sí se puede editar. No se puede como incluir algo adicional, nada más lo que tenemos disponible dentro de del listado, pero sí de alguna manera podemos filtrar, sobre todo filtrar por total de deudas, FDIs pagados y demás, pero si te fijas no nos dan la opción de algo adicional. Lo que sí nos permite, sobre todo como para llevar un control de reporteo, es el descargar todas con un CSV, sería un listado prácticamente. Sí se pueden previsualizar, bueno, nos da la opción de vista previa. Vamos a generar una prefactura, Carla. Preguntaba perdón, Claudia, si había manera de previsualizar. Entonces nada más vamos a hacer una prefactura rápido. Y recuerden que al guardar, pues directamente nos da la opción de que se genere como prefactura. Entonces aquí directamente desde el listado, si están viendo, nos da como la vista previa, Claudia. No, Azael, perdóname, pregunta que si es como un complemento de las herramientas de escritorio. Más bien es un diferente enfoque del sistema. Es un sistema en la nube, tal cual velo como que si fuera una factura electrónica en la nube con algunas funcionalidades, ventajas, y yo creo que le veo bastantes. El hecho de no depender de un equipo, de un servidor, la posibilidad de poder acceder incluso hasta de un celular, porque sí se maneja algo amigable en las interfaces dentro de los celulares. Entonces, sobre todo, yo lo pondría más para a lo mejor una pequeña empresa. Porque, por ejemplo, el detalle, y eso lo van a ver más adelante, el llenado, por ejemplo, del complemento carta aporte, casi todo es manual. Entonces, sí nos permite hacer, sí nos permite hacer las facturas, pero llega en un punto en el que si es una empresa que eso se dedica al 100%, yo no lo recomendaría porque sería demasiada carga el hecho de estar siempre capturando toda la información. No hay un catálogo ni de agentes, ni de vehículos. Lo único que tenemos ahorita disponible de catálogos fue lo que vimos. Entonces, sí llega un punto en el que es más recomendable a lo mejor decirle, oye, sabes que sí, mejor agarro un escritorio, pero es una alternativa muy viable para pequeñas empresas que quieran facturar, que quieran sobre todo tener ese alcance sin depender del equipo. Del editor de formatos, por el momento, Elizabeth preguntaba cuándo se iba a volver a habilitar. No tenemos una fecha en específico, pero de todas maneras es una opción que ya está, sobre todo muy pedida, porque fue una sugerencia muy general y muy pedida. Entonces, de alguna manera, van a hacer ciertos ajustes y a la brevedad posible van a volver a mandar el comunicado y agregar. Más que un volumen, Rodelmar pregunta que si hay un volumen de facturación recomendado. Si te fijas, no tenemos como una limitante, ya más bien sería cuestión de platicar con el cliente, porque dentro de las licencias, si hay, dependiendo déjenme nada más regreso para ver las limitantes de las licencias.
nada más para retomar este punto. Ok, si recordamos, dependiendo de los planes, se manejan por dos, por un RFC o multi-RFC. Entonces, los timbres no están limitados más que en la versión light, y ahí sí se tendrían que estar comprando. Es como que si fuera una tradicional, pero en línea. Y tenemos que comprar paquetes de timbres nuevos. Entonces, en la Lite nada más es un RFC, es como para una sola empresa y que no factura mucho. 50 al año, pues bueno, creo que es más que suficiente por el precio. Pero ya si requerimos nada más un solo RFC, que tengamos una sola empresa y quieres timbrar a lo mejor 200, 300, 400, si se fijan, no lo marcan específico, pero obviamente sí tendría como la limitante el pensar qué tan a futuro puede llegar a crecer la empresa. Por el momento, te digo, o sea, es una muy buena herramienta sin tener el pedimento de depender de un servidor, de una conexión. Más que ejemplos, ponlo más que nada como empresas muy pequeñas. Empresas muy pequeñas que no quieran hacer a lo mejor una inversión en un equipo muy en específico que quiera depender, porque bueno, recuerden que al final de cuentas, si vamos a poner un servidor, tenemos que poner como la protección, el equipo, la conexión, de ese servidor, pues obviamente vamos a tener computadoras que vayan a estar conectándose. Si no se tiene como esa inversión y realmente es una empresa muy pequeña, relativamente en cuestión de facturación y demás, a lo mejor una clínica dental, por poner así, decir algo, pero ya sería pues hacer más bien un análisis, ustedes sobre todo que están en el campo, prácticamente pues ustedes son los expertos en cuestión comercial de ver cuáles son las necesidades del cliente y sí sería más bien analizarlo, decirle, mira, ¿sabes qué? Estas son las limitantes del sistema, hasta aquí llega, hasta aquí se puede hacer, pero estos sí son las ventajas. Entonces, ya si quieres algo adicional, pues también tenemos cuestiones de los sistemas de escritorio, pero tampoco no lo descartes, pues el hecho de los sistemas 9 ventajas han ido revolucionando, han ido agregando nuevas funcionalidades en el tiempo de vida que ha estado en los sistemas de nube, pues han ido aumentando las características de manera maravillosa. E incluso, bueno, la ventaja está en que incluso ustedes también, desde el punto donde les mencionaba, mi gestión, esquina inferior derecha, en la parte de ideas, se generó pues, justamente como para ir agregando esas ideas revolucionarias, sugerencias que vayan a aportar un valor y que sean generales para el resto de, del sistema y necesidades de todos los usuarios. Si me llegara a faltar contestar alguna pregunta que por ahí sin querer no haya visto dentro del listado, de todas formas la reviso para al finalizar pues, la sesión. Les recuerdo que pues, esta prácticamente es la parte 1 del sistema, es como lo de por encimita. Les recomiendo que se vayan inscribiendo pues, a las demás sesiones del intermedio y del avanzado de Vende. Y obviamente, bueno, quedamos a sus órdenes. Yo soy Luis Díaz de asesor de servicio. Igual ustedes como distribuidores pues pueden tener alguna duda, consulta general, reportar algo en específico. Tienen las opciones de las llamadas y el chat, sin problema quedamos para atenderlos. De todas formas, pues les agradezco la atención en estos 2 días, espero que les haya sido de su agrado y cualquier cosa, pues quedamos al pendiente. Que tengan un muy bonito día. Al finalizar pues, las sesiones se estará mandando la encuesta de satisfacción, todo lo que agreguen siempre es bien recibido. Del acceso a las grabaciones y materiales lo valido, de todas formas quédense con el enlace, si me permiten agregar lo que viene siendo el PPT, ahí mismo se los estaría agregando, y adicional pues tengo entendido que sí se van a estar publicando pues estas sesiones, de todas maneras igual para confirmarlo y de todas maneras tenerlo muy pendiente.
Que tengan un muy bonito día y les agradezco nuevamente pues, la atención. Hasta luego.